Curiosidades de Poppy Playtime. Hola, holas, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar de una curiosidad de Poppy Playtime que me tiene pensando mucho. Ahora que ya pasó el capítulo 5, me surgió una pregunta muy rara. ¿Quién es el rey? Si los bufones como el prototipo tienen la misión de hacer reír a la gente y al rey, ¿quién es ese personaje tan importante? Es una pregunta súper interesante, y yo tengo una teoría. Yo creo que el rey es Elliot Ludwig. La teoría de Elliot Ludwig, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero estoy un 50% seguro de que él es el rey. Pero claro, ustedes dirán, pero si Elliot Ludwig está muerto. Mi teoría es que él reencarnó en el cuerpo de un experimento. Tal vez uno de los trabajadores creó un cuerpo especial para él antes de que muriera. ¿Y por qué quisiera hacer algo así? Bueno, como saben, Elliot intentó crear una muñeca parecida a su hija que falleció. Quizás, al ver que su vida terminaba, decidió traspasar su conciencia a un experimento para convertirse en un rey supremo y así poder estar siempre con su hija Poppy. El aspecto del rey. Incluso hice una imagen con IA para que vean cómo imagino que se vería en el capítulo 6. Pero fíjense en este detalle. ¿Por qué tendría una manta hecha con los cuerpos de los anteriores enemigos? Yo creo que Elliot le tiene tanto cariño a sus creaciones que mandó al prototipo a recolectar los restos de Oogie Boogie, Mommy y los demás para hacerse una manta con ellos. Es su forma de mantenerlos cerca. ¿Elliot sería aliado en el juego? La verdad es que sí. Como nosotros, los jugadores, matamos a sus amadas creaciones, él buscaría venganza. De hecho, Elliot siendo el rey sería el experimento más gigante de todos, mucho más grande que el prototipo. Incluso podría terminar matando al prototipo por no haber podido detenernos antes, y aparte el prototipo le hizo mucho daño a Poppy terminando rompiéndola. Imaginen esto. Su rol no sería matar por maldad, porque él no mataría ni a una mosca de sus creaciones, sino capturar experimentos vivos y pegarlos a su manta morada para arreglarlos. ¿Cómo terminaríamos con Elliot Ludwig? Para derrotar a Elliot Ludwig, el experimento 0001, tendríamos una persecución épica por toda la fábrica hasta llegar al principio de todo, donde comenzó la historia. Allí, junto a Poppy, Giblet y Chum Chomkins, encontraríamos bombas, las plantaríamos por todo el lugar y escaparíamos justo antes de que todo explote, terminando por fin con la pesadilla de Playtime. ¿Qué experimento sería Elliot Ludwig si fuera uno? Yo estoy convencido de que Elliot Ludwig es el experimento 0001. Al ser el primer experimento supremo, su existencia se mantuvo en secreto durante años. Por eso nunca se reveló su identidad. Él no estaba interesado en nosotros, solo en cuidar a sus creaciones rotas. Siendo el 0001, él es la base de toda la tecnología de la fábrica, el rey original que dio vida a todo lo que conocemos. Gracias por ver. Y dale like para seguir haciendo vídeos como estos. Chao.